Dios les bendiga, un saludo, bienvenidos a este tema. Quiero comentar sobre las enseñanzas y doctrinas que durante mucho tiempo se ha enseñado sobre María. Falsas enseñanzas y doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Además, los discípulos, los apóstoles, aquellos hombres que vieron los milagros de Jesús, que escucharon su sabiduría, sus enseñanzas, jamás, nunca enseñaron luego lo que voy a mencionar a continuación. El propósito de este tema no es hablar mal de María, simplemente mirar lo que en verdad dice la Biblia sobre ella. Una de las cosas que le han enseñado a la gente es que María intercede o es mediadora entre Dios y los hombres. Esta enseñanza es completamente falsa. La Biblia no menciona esto, pero veamos lo que sí dice la Biblia. En 1 Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí dice un solo mediador, no dice dos, sino un solo mediador y se llama Jesucristo. Además, en Juan 14:6, el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Oigan bien, yo soy el camino, no uno de los caminos. También se ha enseñado que María es nuestra abogada, pero ¿qué es lo que en verdad dice la Biblia? En 1 Juan 2:1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí está utilizando la palabra singular abogado, es decir, uno, y ese es Jesús, Él es nuestro abogado. Entonces vemos que Juan no menciona a María, solamente dice que Jesucristo es nuestro abogado. Igualmente la Biblia enseña que Jesús intercede por los santos, no se menciona a María ni a nadie más. María nos salva, en ella no hay salvación. Muchas veces las personas, cuando lamentablemente pierden a algún familiar, prenden velas y piden a María por el alma de esa persona. Las personas no entienden que ella no lo puede hacer. El único que salva es Jesucristo. Fue Él quien murió por la humanidad. Entonces, ¿qué menciona la Biblia sobre esto? En el libro de Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe, es lo que menciona hablando de Jesús. Igualmente en el libro de Juan encontramos las siguientes palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todo aquel que cree en Él, en Jesús, no en María. Si usted quiere salvación para su alma, tienes que creer en el Hijo de Dios, aquel que nació de María. No olvidemos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el ángel le dio a María las buenas nuevas sobre el nacimiento de Jesús, una de las palabras expresadas por el ángel fueron: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El que salvará a la humanidad, Él es el que nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia. El ángel no le está diciendo a María: ustedes dos salvarán a la humanidad, simplemente Él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos lo que nos dice también Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, no por María, es por Jesús. Él es el Salvador de la humanidad. Una de las cosas que condena a Dios en su palabra es la idolatría, y vemos cómo las personas hacen estatuas e imágenes de María y argumentan que solo están venerando a María, que tener una imagen es como tener una foto de la mamá, y de esta manera justifican la idolatría. Se postran ante las estatuas, le ponen velas, le piden, le suplican. La Biblia enseña que cuando oramos, oramos a Dios. Así fue como Jesús mismo nos dio ejemplo. Los apóstoles, los profetas,
Todos ellos oraban a Dios. En ningún lugar de la Biblia se dice que debemos orar a María o a algún otro santo. Y hablando sobre la idolatría, la Biblia menciona en Éxodo capítulo 20 versículo 4 al 5, donde están los 10 mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y en el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Personas que se postran ante las imágenes, estatuas de las cuales la misma Biblia dice en el Salmo 115, versículo 5 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. A pesar de esto, las personas se inclinan ante las imágenes, en lugar de hacerlo ante Dios, el cual nos da el sol todos los días, la lluvia, los alimentos. Pero una imagen, estatua, lo que sea, no puede hacer nada por ti. Como ven, María no intercede por los santos, no oramos a ella. Entonces, no pongamos a María igual o por encima de Jesús. No olvidemos que fue Jesús quien murió por nosotros. Es nuestro abogado, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador de la humanidad. Si María estuviera hoy aquí, estaría molesta por todas estas falsedades que durante tantos años se han enseñado. La vida de María es un ejemplo de humildad, de santidad y sometimiento a la voluntad de Dios. María dijo con sus propias palabras que Dios es su Salvador y ella es su sierva. A continuación vamos a escuchar el testimonio de un ex sacerdote católico. Espero les sea de mucha bendición. El apóstol San Pablo, antes de ser cristiano, era el campeón de los que perseguían a los cristianos. Sin embargo, él entendió que él había sido llamado para hacer lo que fue en la esfera del cristianismo desde antes de nacer, que él estaba en los propósitos de Dios. Pero no fue fácil, tuvo que venir el mismo Señor del cielo y atravesársele en el camino un día, para que Pablo se diese cuenta que a pesar de su religiosidad y su fanatismo, estaba equivocado. A veces hay personas que en las situaciones más difíciles se convierten a Cristo y pasan de las tinieblas a la luz. Y otras que tienen muchas facilidades para convertirse, nunca se convierten. Y pasan de esta vida a la otra, perdidos. El predicador invitado, reverendo José Borrás, él tiene una historia de esas extraordinarias con respecto al conocimiento de Dios y de Cristo y de la salvación, que el Señor está usando con la eficiencia que los que han asistido estos días han visto aquí. Nos alegramos mucho que el Señor nos ha mandado a este predicador extraordinario para que hable a nuestros corazones. Esperamos que Dios te hable a ti, sobre todo si todavía no eres convertido o convertida. Si no sabes todavía dónde vas a ir el día que te mueras, trata de abrir el entendimiento, pedirle a Dios que te lo abra para entender. Vamos a escuchar ahora al reverendo José Borrás. Queridos hermanos y queridos amigos, yo quisiera leer para ustedes un versículo de la palabra de Dios que de alguna manera fue para mí un impulso en un momento importante de tomar esa decisión. Se halla en el Salmo 27 y es el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Durante el transcurso de esta semana, en los primeros minutos de cada noche, he venido relatando algo de la clase de vida que yo llevaba en un convento. Os conté cómo, nacido en un hogar cristiano, mis padres trataron de inculcar en mi mente los principios religiosos que ellos habían recibido. Mis padres eran católicos, sinceros y practicantes.
y ellos quisieron que yo siguiera esa misma clase de vida. A la edad de 12 años yo me fui a un seminario católico creyendo que no había otra manera de servir mejor al Señor en este mundo. En el seminario católico traté de imitar lo mejor que pude y supe la vida de los santos que yo leía en sus libros. Mortificaba mi cuerpo, dormía en el duro suelo, trataba de imitar lo que esos siervos de Dios habían hecho durante su vida. A la edad de 15 años ingresé en el noviciado, pasé por una especie de entierro simbólico, una muerte a la clase de vida que yo había podido llevar en el mundo, para nacer de nuevo, según se me decía, a una nueva vida. Tenía que desaparecer mi propia personalidad y aceptar ciegamente lo que cualquier superior me ordenase. Hice los votos de pobreza, obediencia, castidad y enseñanza. Luego pasé unos años estudiando filosofía en una universidad, la carrera de magisterio, luego 4 años más de teología. Total que pasé unos 10 años preparándome para servir al Señor. Tuve una serie de dudas intelectuales, religiosas. No veía que se armonizaba lo que hacíamos en la vida práctica y lo que se leía en la palabra de Dios, pero aceptaba ciegamente como mis compañeros lo que los superiores nos decían, porque teníamos miedo de caer en la herejía tal como ellos nos indicaban. Y como ya últimamente les expliqué, después de esos años de carrera, yo fui ordenado sacerdote. Yo me sentí el hombre más dichoso sobre la tierra. Como a mí me habían enseñado, yo me sentía un representante de Cristo en este mundo. Mi familia estaba muy contenta, pensaba que yo rezaría por ellos cada día durante la misa, y efectivamente así lo hacía. Pero mi madre de forma especial se sentía muy dichosa porque pensaba con gran lógica: si mi hijo es un representante de Cristo en este mundo, yo que soy su madre, seré la representante de Cristo en esta tierra. Eso era un gran honor para una mujer católica, sincera y practicante como era mi madre. Si yo me sentía tan dichoso con aquella clase de vida, ¿qué es lo que aconteció para que yo la abandonase? Para que yo viniese a ser un creyente evangélico tal y como nosotros conocemos en nuestros días. Esto es lo que con la ayuda del Señor quisiera explicaros en esta mañana. Mi vida, ya como sacerdote, tenía 2 facetas. Yo era profesor y durante la semana actuaba como profesor en un colegio de las escuelas pías. Decía la misa cada día, rezaba el rosario, confesaba a los niños y el resto era simplemente un profesor en un colegio. Durante los fines de semana, especialmente el domingo, yo me había hecho cargo de una parroquia fuera de la ciudad que no tenía cura párroco. Era una zona pobre. La gente vivía allí muy humildemente. Mucha gente no tenía casa donde habitar, vivían en cuevas. Allí se había nombrado un sacerdote, pero después de poco tiempo él se marchó porque no podía convivir con aquella gente. Se había nombrado otro y duró también muy poco. Unas monjitas de un convento que estaban en aquella zona fueron al colegio de las escuelas pías a pedir por favor si alguno de los religiosos querría comprometerse para llevar adelante la actividad religiosa en aquella parroquia, ya que no tenían sacerdote. Yo no os lo he contado estas noches por falta de tiempo, pero siendo joven estudiante yo había anhelado irme misionero a la India. Y mis profesores me habían dicho: no se preocupe, ahora estudie, si Dios le quiere misionero, un día se lo concederá, pero no olvide que en España también hacen falta misioneros, también hace falta gente que predique el Evangelio, porque hay muchas personas que necesitan la proclamación del mensaje de salvación. Cuando aquella monjita habló con el director, y el director expuso la situación de aquella parroquia, yo me ofrecí voluntario para tomar esa responsabilidad, porque pensaba, si yo quise voluntario para tomar esa responsabilidad, porque pensaba,
si yo quise irme a la India y no lo conseguí, quizá Dios tenía previsto para mí ese campo misionero, sin salir de España, sin salir de la ciudad donde yo estaba actuando como profesor, y sentí el deseo de ir a ayudar a aquella gente pobre y humilde. Cada domingo me llevaba un grupo de los alumnos internos para que me acompañaran y trabar amistad con los muchachos de aquella zona, organizando un partido de fútbol con ellos y ganarme así su confianza. Después de un tiempo que yo estaba yendo semanalmente, un día, al llegar a la iglesia, una de las monjitas de aquel convento estaba esperándome a la puerta de la iglesia. «Padre», me dijo al llegar, «¿usted sabe que en la ciudad de Albacete, donde usted colabora como profesor, hay una iglesia protestante? ¿Sabe usted que las personas que van a esa iglesia son muy activas distribuyendo propaganda e invitando a la gente para que vayan con ellos a su iglesia? ¿Sabe usted que han venido esta semana aquí? Se han metido en algunas de esas cuevas, han hablado a las personas y algunas han decidido irse con ellos a esa iglesia. ¿Por qué usted no nos enseña a refutar las doctrinas protestantes por si acaso vuelven otra vez por aquí?» Y yo sentí que era mi responsabilidad pararles los pies a aquellos protestantes que estaban invadiendo aquella zona sobre la que yo tenía responsabilidad espiritual. Pero la verdad es que yo no conocía a ningún protestante. Yo nunca había visto una iglesia protestante. En aquel entonces había muy pocos en España, despreciados y perseguidos, y a mí no me interesaba tener ningún contacto con ellos. Ahora creí que era mi deber, si venían a aquella zona donde yo era el director espiritual, refutar sus doctrinas y enseñar a hacerlo a la gente. Y le dije a la monjita, deme un tiempo para que yo estudie esas doctrinas y las pueda refutar con fundamento de causa. Un tiempo después, yo me encontraba en la clase cuando uno de mis alumnos se presentó con un libro grueso en sus manos que no acostumbraba a llevar cada día. Vino a la mesa donde yo me encontraba y con algo de misterio en su voz me dijo, «Padre, esto es una Biblia, pero es protestante. Una mujer se la dio a mi madre. Mi madre la ha estado leyendo y dice que es un libro bueno, pero tiene miedo de tenerlo en casa. Alguien le ha dicho que es un pecado tener una Biblia protestante en el hogar y no sabe qué hacer con ella». «¿Que no sabe qué hacer con ella? Pues romperla. Hay que acabar con toda esa propaganda protestante en esta ciudad. Dámela a mí y verás que pronto la hago a pedazos». Y empecé rompiendo las páginas de aquella Biblia por el principio. Pero no había llegado a la mitad cuando me acordé de lo que la monjita me había solicitado. Y puesto que se trataba de una Biblia protestante, ya que no tenía el imprimatur de la iglesia, ni las notas al pie de la página, yo pensé que tal vez en aquella Biblia yo podría encontrar los errores y herejías que necesitaba combatir. Y por eso decidí guardar lo que quedaba de aquella Biblia medio rota y llevarla a mi celda, a mi habitación, para leerla y poder combatir las doctrinas protestantes. Una vez, en mi habitación, abrí lo que quedaba de aquella Biblia ya medio rota. Providencialmente salió el Evangelio según San Juan, y yo empecé a leerlo buscando errores y herejías, y lo único que encontré fue la palabra de Dios hablando a mi corazón. Quedé totalmente sorprendido porque yo conocía aquello que estaba leyendo. Y me entró una gran curiosidad por ver qué diferencia había entre una Biblia católica y una protestante. Y yo tenía una Biblia católica en mi estantería. Como regalo me la había dado mi madre hacía unos cuantos años siendo estudiante de teología. La conservaba como recuerdo de mi madre, aunque nunca había tenido gran interés en leer su contenido. Pero ahora por curiosidad empecé a comparar las dos Biblias por el mismo lugar. Y mi sorpresa fue muy grande porque me di cuenta de que prácticamente las dos Biblias decían lo mismo. Entonces pensé yo, bueno, ¿y por qué esa diferencia entre católicos y protestantes si ambos tienen la Escritura y viene a ser lo mismo en las dos Biblias? Y llegué a la conclusión de que si quería conocer bien quiénes eran los protestantes, lo mejor era prescindir de libros,
porque yo pensé, cada libro refleja la opinión del autor que lo ha escrito. Un autor católico naturalmente defenderá las doctrinas católicas. Un autor evangélico pues hará lo mismo con las doctrinas evangélicas. Pero yo no sabré realmente si presentan las cosas con prejuicios o no. Y pensé que lo mejor era descubrir dónde vivía una familia protestante y observar por mí mismo qué clase de gente era aquella. Ver cómo vivían, cómo vestían, cómo hablaban, cómo oraban. En una palabra, cuál era su vida práctica. Ya que la vida real de una persona es el mejor de los libros para decirnos quién es y lo que cree tal persona. Y haciendo a mis alumnos preguntas con cierto disimulo, yo descubrí dónde vivía una familia protestante. Y un día decidí hacer una visita en aquel hogar. Naturalmente, en aquellos tiempos los sacerdotes iban por la calle siempre vestidos con los hábitos, con la sotana. Y con aquella sotana yo me presenté en la casa de un protestante que me habían dicho vivía allí. Llamé a la puerta, el dueño de la casa la abrió y se quedó un poco sorprendido al ver un sacerdote a la puerta de su casa. Él había sido molestado en diferentes ocasiones a causa de su fe. Él creyó que yo le iba a molestar como otros habían hecho en otras ocasiones. Pero yo le tranquilicé y le dije que no era tal mi propósito. Yo era sacerdote, pero era profesor en un colegio y deseaba conocer por qué ellos no eran católicos, qué diferencias había entre sus doctrinas y las doctrinas católicas. Aquel caballero me atendió con mucha amabilidad, dijo que estaba dispuesto a contestar a lo que yo quisiera preguntarle acerca de su fe. Le hice preguntas muy sencillas. Bueno, ¿y ustedes por qué no tienen imágenes en sus iglesias? Y él me citaba el versículo de Éxodo 20 que dice, no te harás imagen delante de Dios. De Dios ninguna imagen en la tierra, debajo del cielo. Le hacía otra pregunta, ¿y ustedes por qué no bautizan a sus niños? Y él me respondía, el Señor dice, el que creyere y se bautizare. Primero hay que creer, hay que tener uso de razón, hay que aceptar libre y conscientemente la fe que uno debe de profesar. Y bueno, y ustedes no invocan a María, tengo entendido. Y entonces me decía el versículo que encontramos en 1 Timoteo. Hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y a cada una de mis preguntas, aquel caballero cristiano me respondía con un versículo de la Escritura. Yo quedaba sorprendido viéndolo bien que él conocía la palabra de Dios. Yo no podía hacer lo mismo. Después de un rato de hablar con él y contestarme de esta manera, yo le dije, mire, se me hace tarde, debo regresar a mi colegio. Yo era director del internado y a cierta hora tenía que estar con los muchachos en el comedor. Y él me dice, ¿quiere que nos despidamos con una oración al Señor? Y aquello me sorprendió porque yo no estaba habituado a terminar una charla, una conversación con una oración. Pero pensé, se ve que quiere rezar un Padre Nuestro o un credo, y yo no tengo inconveniente en acompañarle. Le dije que sí. Y mi sorpresa fue muy grande cuando aquel hombre se puso de pie y con los ojos cerrados empezó a hablar con el Señor como si le estuviera viendo cara a cara. Yo nunca había oído orar a nadie así. Yo había rezado cientos de rosarios, de credos, de salves, de Ave Marías, pero yo nunca había oído orar a una persona hablando lo que sentía en su corazón. Les diré que hubo algo en su oración que no me convenció mucho, y es que pidió a Dios que me diera luz a mí para que yo descubriera la verdad. Y yo pensé, el que necesita la verdad es él. Él es el hereje y el protestante. Pero me gustó la manera de orar. Y cuando ya a la puerta de su casa me despedía agradeciéndole el tiempo que había utilizado conmigo, aquel caballero me dijo, yo debo ser sincero con usted. Usted es un profesor que ha venido a hablar conmigo y a preguntarme acerca de mi fe. Yo no tengo muchos estudios. Usted es un sacerdote. Yo soy un laico. Yo paso el tiempo trabajando en una fábrica. Y quizá yo no he aclarado bien lo que usted anhelaba saber. Si usted me prometiera venir mañana, yo hablaría con el pastor de mi iglesia para que estuviera aquí
y él podría responder a sus preguntas mejor de lo que lo he hecho yo. No tenía demasiadas ganas de volver al día siguiente, pero me entró curiosidad por saber quién era el pastor. Para mí un pastor en aquellos tiempos era uno que va detrás de un rebaño de cabras o de ovejas. Pero el pastor de la iglesia, pues ¿cómo irá vestido? ¿Cómo se le reconocerá? Etcétera. Y solo por esa curiosidad le dije que yo podía volver al día siguiente. Me fui muy pensativo hacia mi convento, recordando las palabras de aquel caballero que decía que no tenía estudios, que no sabía mucho, y me había dejado medio mareado con sus respuestas. Y yo pensaba, pues ¿qué pasará mañana cuando me encuentre con ese pastor? Pero al día siguiente, a la hora convenida, yo estaba en aquel hogar, y allí estaba el pastor Bautista esperándome. Cuando el dueño de la casa me lo presentó, yo lo miré de arriba abajo, porque iba con una chaqueta, un saco, una corbata, y yo no le notaba ningún distintivo que designase que él era el líder en aquella iglesia. Y lo primero que le dije fue, mire usted, no trate de convencerme, porque perderá su tiempo si lo intenta. Si he venido a hablar con usted no es porque tenga dudas acerca de mi fe, es solo porque como profesor yo debo conocer las diferencias que hay entre católicos y protestantes, y me gustaría hacerle algunas preguntas para que usted me lo respondiese. El pastor fue también muy amable conmigo. Me dijo que podíamos ser buenos amigos aunque no creyéramos de idéntica manera, y que estaba dispuesto a contestar a mis preguntas, y que él tenía también deseos de hacerme algunas preguntas a mí. Le hice preguntas similares a las del día anterior, pero el pastor utilizó otro método para contestarme. Él tenía un librito pequeño en su bolsillo que era el Nuevo Testamento, y a cada una de mis preguntas él buscaba un pasaje y me decía, lea lo que dice la palabra de Dios. Y yo leía aquello y le hacía otra pregunta, y él me buscaba otro pasaje. Mire lo que dice el apóstol San Pablo o el apóstol San Pedro. Por eso creemos así. De vez en cuando él me hacía la pregunta opuesta a mí. ¿En qué basa la doctrina católica tal o cual doctrina? Por ejemplo, la del purgatorio, la de la intercesión de los santos, cuando la palabra de Dios es tan clara. Y yo tenía que responderle como mis profesores a mí me habían enseñado. Bueno, eso se debe a la evolución de la doctrina. Todas las cosas cambian. La Biblia se escribió hace muchos siglos. Vivimos en otra época. Hay que adaptar las enseñanzas de la Escritura a los días en que vivimos. Y el pastor me contestaba diciendo, Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las necesidades morales de las personas son las mismas. Por lo tanto, su palabra permanece para siempre. Bueno, yo le decía, es que usted todo lo basa en la Escritura, pero hay otras fuentes de inspiración, como es la tradición, los concilios, las definiciones de los papas, etc. Y el pastor me decía, cuando hay contradicción entre lo que dice Dios en su palabra y lo que dicen los hombres, primero hay que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pasamos una tarde muy entretenida, hablamos de muchas cosas, y cuando yo le dije, mire, ya se me hace tarde, yo no puedo alargar más mi estancia aquí, él me dijo, ¿por qué no nos reunimos una vez cada 15 días y tratamos con más profundidad todos esos puntos de los que hemos hablado? Así yo le conoceré mejor a usted y usted a mí, conoceremos mejor nuestras respectivas doctrinas. Y para no darle la impresión de que yo tenía miedo de hablar con él, pues yo acepté aquella invitación. Y puesto que él siempre me refutaba con la palabra de Dios, yo decidí estudiar el Nuevo Testamento católico para encontrar argumentos en contra de él. Quería combatirle con sus propias armas. Y hermanos, fue leyendo la palabra de Dios en la Biblia católica, tratando de encontrar razonamientos y argumentos contra aquel pastor Bautista, como el Señor fue iluminándome poco a poco hasta que yo descubrí la verdad, esa verdad que me libertó. Tengo que decir que muchas veces antes de ir y hablar con el pastor, yo me hincaba de rodillas delante de un cuadro del Cristo de Velázquez que tenía a la cabecera de mi cama y pedía al Señor que me diera sabiduría para poder refutar a aquel pastor. Yo me daba cuenta de que era un hombre bueno, pero muy sencillo. No tenía muchos conocimientos teológicos. Yo albergué la presunción de que yo le iba a convencer de que estaba equivocado.
Sin embargo, cada vez que iba y hablaba con él, regresaba a mi convento pensando que el que había sido convencido había sido yo. Externamente no le daba la razón, porque cuando dos discuten, nadie quiere darse por vencido. Pero dentro de mi corazón yo me daba cuenta de que él me decía exactamente lo que yo leía en la palabra de Dios. Bueno, para no hacer la historia muy larga, les diré que esto me tomó cerca de un año. Un año estudiando la palabra del Señor, un año haciendo visitas a aquel pastor, un año pidiéndole a Dios que me diera la luz y la sabiduría precisas para convencerle al pastor de que estaba equivocado. Pero después de un año más o menos, yo empecé a darme cuenta de que si yo quería ser fiel al Señor, debía de vivir y actuar de acuerdo a lo que enseñaba su palabra. Pero esto a la vez creaba en mí una dificultad. ¿Qué dirían mis padres si yo dejara el sacerdocio? ¿Qué dirían mis alumnos a los que yo les había enseñado que fuera de la Iglesia Católica no había salvación? ¿De qué me servirían mis años de estudios? Yo había estudiado dentro de un convento, a base de becas. Yo no tenía ningún título que acreditase mi preparación cultural. La carrera de sacerdote no me iba a servir. Entonces, ¿de qué iba a vivir yo? Y esto presentó una gran dificultad para mí. Y decidí dejar todos aquellos pensamientos, cortar con mis visitas a aquel pastor, seguir como sacerdote, aunque dentro de mí tenía ya muchas dudas, y no preocuparme para no crearme más problemas. Yo seguía en el convento, seguía dando clases a los niños y seguía asistiendo a aquella parroquia fuera de la ciudad. Un día salí otra vez con mis muchachos. La misma monjita, la hermana Dolores, estaba esperándome a la puerta de la iglesia. Padre, me dijo cuando llegué, hace mucho tiempo que usted dijo que nos iba a enseñar a refutar las doctrinas protestantes y aún no ha comenzado. ¿Sabe que esta semana han vuelto otra vez? Y han estado hablando y distribuyendo propaganda y algunos se han ido con ellos a su iglesia. Hermana, le dije, la verdad es que yo no me olvidé de lo que le prometí. He estado estudiando algunas de sus doctrinas y no sé cómo refutarlas, porque todo lo basan en la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios y yo no puedo ir contra la palabra de Dios. La monjita se puso pálida, cambió de color. Pero padre, ¿qué me dice? A usted le han engañado. Usted no sabe quiénes son los protestantes. Si no se confiesan, si no bautizan a sus niños, si no dicen misas por sus difuntos, hay que refutar esas doctrinas cuanto antes. Yo le dije que conocía a una familia, y que era una buena familia, que no teníamos que preocuparnos tanto, después de todo, eran buenas personas. Pero ella me dijo, son lobos vestidos con piel de oveja, y hay que desenmascararles, porque hablan sí mucho de Cristo, pero luego en la vida práctica no actúan como ellos dicen. Yo le dije, mire hermana, ¿sabe usted que algunos sacerdotes quisieron hacer eso mismo que usted me pide a mí que haga? Y cuando estudiaron esas doctrinas sin prejuicios, ellos se convirtieron al protestantismo. Pero ella me interrumpió diciendo, padre, no diga que se convirtieron, si acaso diga que se pervirtieron al protestantismo. ¿Sabe por qué se harían protestantes? Pues una de dos, o porque se han vuelto locos, o porque se han enamorado de alguna mujer y han querido casarse. Hermana, ¿usted cree que ese es el único motivo por el cual un sacerdote se hace protestante? Yo había oído hablar del padre Juan Viñas, del padre Carrillo de Albornoz, del padre Luis Padrosa y de otros hombres que tenían una posición muy elevada en España y tratando de combatir a los protestantes, ellos se habían identificado con su fe después de estudiar esas doctrinas. Yo le dije que yo no creía que esa fuera la única razón. Y ella me dijo, pues mire padre, estudie usted esas doctrinas sin temor y verá cómo usted nunca se hace protestante. Porque yo le conozco bastante para decir que usted no está loco y que usted no es capaz de traicionar a Cristo por unas faldas. Bueno, hermana, yo creo que usted tiene razón en lo que afirma. Deme 3 meses más de tiempo y le prometo llegar a una conclusión definitiva. Antes de que termine el año, o yo empiezo a refutar esas doctrinas y veo que están equivocadas,
o le prometo que si descubro que están en la verdad, yo mismo estoy dispuesto a hacerme protestante. Pues no tenga temor, me dijo, frotándose las manos. Verá como usted nunca se hace protestante. Y hermanos, aquello fue un verdadero reto. Yo no quería continuar ocultando lo que yo sentía dentro de mí. Yo quería llegar a una conclusión decisiva. O me quedaba como sacerdote, pero plenamente seguro de lo que yo hacía y decía cada día, o estaba dispuesto a seguir al Señor si veía que ellos seguían al Señor tal y como dice su palabra. Y pasé 3 meses de verdadera lucha espiritual. Oré como yo nunca había orado anteriormente. Le pedí al Señor que me diera luz y sabiduría para no equivocarme. Estudié una y otra vez el Nuevo Testamento, y antes de que terminaran aquellos 3 meses, antes de que finalizase el año, el 28 de diciembre, yo me sentí impulsado por mi conciencia a abandonar aquella clase de vida, porque no quería ni seguir ocultando lo que yo creía que era la verdad, basada en la palabra de Dios, ni quería decir cosas o practicar cosas que no sentía en mi corazón. Y así fue como yo decidí dejar el sacerdocio y unirme a aquel grupo de despreciados y perseguidos protestantes, evangélicos, bautistas, en aquella ciudad de Albacete. Una cosa es contarlo ahora después de bastantes años, otra cosa es pasarlo. Tuve que afrontar muchas dificultades. Como yo me había temido, mis estudios no me sirvieron de nada. Yo tuve que empezar otra vez a estudiar, que no fue difícil porque era profesor y estaba preparado, pero sí tuve que pagar todas las matrículas desde el primer grado y examinarme, cosa que fue realmente humillante. Y como no tenía dinero, también dificultosa en el aspecto económico. Y me fui a la ciudad donde vivían mis padres, una ciudad muy católica. Mis padres siempre habían dicho que yo era el mejor de sus 4 hijos, que yo era motivo de orgullo y vanidad para ellos. Cuando llegué a casa me recibieron con besos y abrazos. Pero cuando empecé a explicarles el por qué yo iba a casa, la decisión que había tomado, mis padres que a mí me adoraban, cambiaron totalmente de actitud. Llorando mi madre, de rodillas, con los brazos en cruz, me pedía, por amor a ella, que no dejara la iglesia donde ella me había educado de niño. Me dijo que preferiría antes verme muerto, verme borracho en la calle, verme pisado por el tren, antes que verme protestante. Y yo comprendo su reacción viviendo en una ciudad tan católica. Mi madre no conocía a ningún creyente evangélico. Tenía ideas raras como mucha gente católica tiene acerca de quiénes son los evangélicos. Y ella reaccionó lógicamente como hubiera hecho la madre de cualquier sacerdote en semejante situación. Y cuando a las buenas no logró convencerme, porque yo le argumentaba que lo que quería era seguir lo que dice la palabra del Señor, mi madre cambió de actitud. Puesta de pie y señalándome la puerta de la calle, me dijo llorando: hijo mío, tú sabes cuánto te amamos y cómo siempre fuiste bienvenido a este hogar. Pero si estás pensando seguir esas doctrinas de las que nos has hablado, cuanto antes salgas de esta casa mejor. No queremos a un protestante con nosotros. Aquello fue un jarro de agua fría para mí. Me fui hacia la puerta de la calle, llorando y con el corazón deshecho, y cuando fui a abrir la puerta, mi madre me gritó: hijo mío, piénsalo bien antes de salir, porque si sales de aquí por ese motivo, aquí no volverás a entrar. Para nosotros habrás acabado. Te consideraremos como si estuvieras muerto. Perderás a tus padres, a tus hermanos, perderás tu herencia, lo perderás todo porque nosotros no queremos a un protestante con nosotros. Y hermanos, yo me quedé con la mano en la cerradura, dudando de qué sería mejor: ocultar nuevamente mi fe para quedar con mi familia, aunque no creyera lo que practicase cada día, o si sería mejor seguir al Señor a pesar de todas las consecuencias. Y cuando yo estaba dudando en aquel momento sobre lo que tenía que hacer, las palabras del Salmo 27, versículo 10 vinieron a mi mente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y esas palabras me dieron el aliento y el estímulo preciso
para dejar el hogar de mis padres, sin saber a dónde ir, sin saber qué ropa me iba a poner al día siguiente, porque había hecho voto de pobreza, yo no tenía dinero conmigo, pero confiando en que el Señor que cuida de las aves del campo y de los lirios del valle, iba a cuidar de mí. Y efectivamente, hermanos y amigos, puedo decirles después de muchos años que el Señor fue fiel en su promesa. La palabra de Dios se cumple. Dios promete y su palabra es veraz. Y Él dice que cuidará de sus hijos y cuida de sus hijos. Lo único que Él anhela es ver que sus hijos le siguen y le sirven con fidelidad. Pasé por muchas pruebas, por muchas dificultades, muchos desprecios de algunos de mis antiguos compañeros que me trataron como si estuviera loco. Pero también quiero deciros que si bien es verdad que, como decía la monjita, yo no me fui porque estuviera loco, cuando la gente me trataba de que había cometido una locura abandonando el sacerdocio en aquellos tiempos para unirme con los despreciados y perseguidos protestantes, quiero deciros que si para alguna gente eso representa estar loco, yo quiero estar loco con Cristo. Aquella monjita me dijo: padre, usted no es capaz de traicionar a Cristo por unas faldas. Y yo le dije que tenía razón. Hoy puedo deciros que el Señor me ha bendecido grandemente con una esposa que ha sido mi apoyo, mi ayuda, mi inspiración durante todos los días de nuestro ministerio. Pero cuando yo salí del convento no estaba enamorado de ninguna mujer, estaba enamorado de Cristo Jesús. Y aún sigo enamorado de Cristo Jesús. Y lo que quiero es que las personas se enamoren de Cristo Jesús, que tanto les ama y que dio su vida por ellas. Mucho antes de que yo conociera a la que hoy es mi esposa, cuando yo ya había hecho un servicio militar, yo estaba terminando mis estudios en el Seminario Bautista allá en Barcelona, un día un compañero me habló de que alguien me buscaba a la puerta de la calle. Yo no podía imaginarme de quién pudiera tratarse. Pero cuando yo abrí la puerta, allí vi con asombro a la hermana Dolores, la monjita que me había pedido que la enseñara a refutar las doctrinas protestantes. Y aquella monjita no venía con hábitos de monja, ni venía sola, venía con un hombre. Y es que ella había abandonado su convento y se había casado. Y en viaje de luna de miel, habiendo ido a Barcelona, ella quiso saber dónde yo me encontraba para hacerme preguntas acerca de mi fe. El Señor es poderoso. Sus caminos muchas veces son inescrutables. El Señor busca y quiere salvar lo que está perdido. Y muchas veces se vale de diferentes medios para que las personas que son sinceras puedan tener su encuentro con Cristo Jesús. Más adelante, el Señor permitió que mi propia madre, que tan duramente me había tirado de casa, fuera a mi encuentro sabiendo que yo visitaba a una de mis hermanas en otra ciudad, y allí volvimos a reconciliarnos familiarmente. Hoy puedo ir con mi familia a su hogar, puedo hablarle, le hablo, oro con ella, le leo la Biblia. Ella ha venido incluso a uno de los cultos en donde yo estaba predicando en una ocasión, aun cuando ella sigue con sus doctrinas en aquella ciudad donde hoy en día todavía no existe un solo protestante. Hermanos, esta es mi experiencia. Esto es lo que aconteció en mi vida. El Señor vive en mi corazón, como hemos cantado en ese precioso himno. Y esa es la bendición más grande que yo he recibido, aceptando al Señor, tener la seguridad de la vida eterna, habiendo creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Como siempre hago cuando yo relato mis experiencias, está de la misma manera también contenido en ese cassette que tiene mi testimonio, quisiera hacer en esta mañana. Y es terminar dirigiendo unas palabras a las dos clases de personas que se encuentran con nosotros aquí. En primer lugar, me gustaría dirigir unas palabras a los creyentes, no importa de qué iglesia o de qué denominación. A vosotros los que habéis puesto vuestra confianza en Cristo Jesús, vosotros los que os llamáis creyentes convertidos. ¿Sabéis por qué yo hoy estoy aquí? ¿Por qué yo soy el presidente de la Convención Bautista Española y director del Seminario Bautista Español? ¿Por qué yo he tenido el privilegio de entrar en la Casa Real y hablar a Su Majestad la Reina de España y a su esposo, don Juan Carlos I de España? Sinceramente, porque cuando yo un día quise saber quiénes eran los protestantes,
el Señor dirigió mis pies a un hogar cristiano, a una familia evangélica, sincera, cristiana, convertida de verdad, que vivían lo que teóricamente practicaban, que no se avergonzaron de hablar conmigo, que compartieron conmigo sus experiencias, que me hablaron de su encuentro con el Señor, de la seguridad que sentían. Yo me daba cuenta de que tenían algo que yo no tenía, especialmente un gozo, una paz y una seguridad que yo nunca había experimentado. Y luego que les conocí mejor y fui observando su vida, vi que verdaderamente eran unos cristianos consagrados, y yo quise ser como uno de ellos. Si en lugar de haber ido a aquel hogar, hubiese ido a otro hogar, y los hermanos no hubieran estado preparados para hablarme, se hubieran avergonzado de hablar conmigo, no hubieran sabido responder a mis preguntas, quizá yo hoy no estaría aquí. Y por eso quiero deciros, queridos hermanos, que es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Somos creyentes y la gente nos observa. No basta con hablar de labios. Hay que vivir el cristianismo que decimos profesar, y vivirlo en la iglesia y fuera de la iglesia, entre los creyentes y fuera, y sobre todo fuera. Porque nosotros somos o imanes que atraen o piedras de escándalo que rechazan. Y ese es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Más que aquella Biblia, lo que influyó fue en mi vida, la vida cristiana de aquellos hermanos que han sido y siguen siendo instrumentos en las manos de Dios para ayudar a muchas personas que andan en oscuridad y que buscan el camino de la vida. Para vosotros, queridos amigos, que podáis estar esta mañana aquí con nosotros, yo no sé cuántos de vosotros, si es que hay algunos, que todavía no son creyentes evangélicos. Pero también quisiera deciros en esta mañana que lo importante, lo indispensable, lo esencial, no es ser religiosos. Saulo de Tarso era un religioso y estaba perdido, y necesitó un encuentro con Cristo Jesús en el camino de Damasco. Saulo de Tarso observaba la religión que sus padres le habían enseñado de niño. Cumplía con todas las observancias, yendo a la sinagoga, haciendo obras de religión tal como sus maestros le habían enseñado. Y sin embargo tuvo que humillarse delante de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitó un encuentro personal con Cristo Jesús, porque no salva la religión, no salva el ir a ninguna iglesia, salva Cristo Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Yo os he contado en estas noches cómo nací en un lugar muy piadoso, muy católico, muy sincero, cómo yo disciplinaba mi cuerpo y hacía penitencias tratando de ganarme el cielo, tratando de contribuir al perdón de mis propios pecados sin llegar nunca a la seguridad de que mis pecados estaban perdonados. Solamente cuando yo en la celda de mi convento me di cuenta de que yo era un pecador, que Cristo Jesús era mi Salvador, estaba dispuesto a renunciar a todo, a cambiar de vida, a empezar mis estudios de nuevo, pero sabiendo que yo recibía conscientemente a Cristo Jesús como a mi Señor y Salvador, entonces fue cuando me sentí completamente libre, no solo de mis pecados, sino también de la clase de vida con tantas mortificaciones como había creído necesario llevar. Amigos que me escucháis, yo quiero que vosotros seáis sinceros delante de Dios, que vosotros toméis una decisión delante del Señor. No es importante ni el ser católico ni el ser protestante, porque no es la iglesia, no es la religión. Lo que salva es ser cristiano. Uno es cristiano cuando nace de nuevo en Cristo Jesús. Yo soy español porque nací en España. Vosotros en vuestra mayoría sois cubanos porque nacisteis en Cuba. Otros son americanos porque han nacido en América. Uno es cristiano cuando ha nacido en Cristo. Y mientras no haya nacido en Cristo Jesús, no es cristiano, por muy religioso que sea.
La religión puede heredarse, pero el cristianismo ha de experimentarse. Cada uno, individualmente, tiene que tomar una decisión delante del Señor. Como esta mañana decía el pastor, no es cuestión de venir a una iglesia, es cuestión de venir a Cristo Jesús. Y quizá mi experiencia, querido amigo, te ha hecho a ti abrir los ojos, porque el Señor ha querido hablarte a través de mi testimonio. Querido amigo que estás aquí, yo te invito a que tú tomes una decisión delante del Señor, si es que todavía no lo haces. No es cuestión de hacer lo que tus padres te enseñaron, sino lo que tú en conciencia, conociendo cuál es la voluntad de Dios, tú decides hacer. Y en esta mañana el Señor te ha hablado. Yo quisiera invitar a los amigos que están con nosotros y que nunca han hecho esa decisión firme de seguir al Señor, que pasaran al frente, demostrando que ellos han entendido que es su responsabilidad y que individualmente ellos tienen que tomar una decisión por Cristo Jesús. Quisieras tú, amigo, pasar al frente. La salvación no consiste en pasar al frente, consiste en entregar tu vida a Cristo Jesús, en reconocerle como a tu Señor. Pero Él dice, el que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pues vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias porque Cristo Jesús sigue siendo el Salvador, porque Él que tocó el corazón de Saulo de Tarso en el camino de Damasco, y que tocó el corazón del padre José Borrás allá en la celda de un convento en España, sigue tocando los corazones hoy, porque el Evangelio sigue siendo potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por la oportunidad que tantas almas en esta mañana han tenido. Y gracias por haber aprovechado esa oportunidad. Te pedimos por todas estas almas que han hecho esa decisión pública de seguir a Cristo, de reconocerse pecadores, de su necesidad del Salvador. Te damos las gracias por cada una de ellas y te suplicamos que las bendigas, que las fortalezcas en tu fe y en tu palabra, que no vuelvan la vista atrás. Señor, que el paso dado sea un paso decisivo en su vida, que sientan la felicidad que nosotros sentimos y la seguridad que aceptándote a ti de corazón, sus pecados son totalmente perdonados. Te pedimos por los amigos que puedan quedar, que quizás están luchando, están indecisos. Señor, sigue hablándoles, toca tú su corazón, dales una nueva oportunidad y que tengan también el privilegio de poder nacer de nuevo y venir a formar parte de tu familia espiritual. Bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano. Señor, que sean hermanos consagrados, hermanos creyentes, hermanos misioneros, como aquella familia a la que yo encontré y gracias a la cual hoy estoy aquí. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.